Un especialista, con Martín Picato, quien es economista, quien está en contacto con Operativo Vacaciones. Martín, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día para todos. Todo bien, Martín. Bueno, ¿qué evaluación hace de cómo terminamos el 2024 en cuanto a la economía? Digo la economía de entre casa, ¿no es cierto? La economía de las personas que van al supermercado, de las personas que por allí sufren el impacto del aumento de precios y demás. ¿Qué evaluación hace usted como economista? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? A Porque nivel son, nacional y a nivel provincial. a ver, a nivel nacional Sí, la situación es bastante heterogénea, y tenés que dividir entre la gente que trabaja en el sector público y la gente que trabaja en el sector privado. El año pasado fue un año de ajuste muy fuerte, aplaudido por muchos, entre los que nos encontramos los mandriles en cuanto a lo fiscal, los econochantas. Lo felicitamos al presidente respecto del ajuste fiscal que está haciendo, pero eso tiene un coletazo importante en términos de bienestar. El Chaco se comportó bastante distinto porque arrancó de entrada con aumentos salariales para tratar de equiparar o de recuperar una parte del poder adquisitivo perdido, sobre todo diciembre, enero y febrero, que recuerden que las tasas de inflación después de la devaluación, ni bien asumido el presidente Milei, fueron muy grandes. La pobreza prácticamente explotó, aunque no se haya notado mucho, pero gracias a la idea del gobierno de la provincia del Chaco y a un ordenamiento en lo fiscal, que yo tengo que sinceramente aplaudir a Alejandro Abraham, se pudo recomponer salarios, sobre todo los salarios que hacen al aumento de la capacidad del recurso humano, digamos, que son, por ejemplo, los salarios docentes. claro. Muy, pero muy importante si mirás una economía que crezca en el mediano y en el largo plazo, porque sin educación no vamos a ningún lado. En el sector privado la cosa es bastante distinta, bastante más disímil, porque te aumentan los salarios, pero te aumentaron las tarifas públicas. Entonces, claro, te aumenta 300 lucas o 200 lucas el salario, pero la factura antes venía por 100 y ahora viene por 300. Entonces llegás a fin de mes y decís, che, ¿y el aumento salarial dónde está? Porque viste que a nivel nacional el gobierno, sobre todo el presidente, dice los salarios le están ganando la inflación, los salarios le están ganando la inflación, y eso es cierto en los números. Pero en términos de bienestar y de poder adquisitivo y de cómo me organizo familiarmente, que es lo que vos me estás preguntando, Sí. y la verdad es que el aumento de las tarifas le ha pegado muy fuerte a todo el país. El Martín, Chaco lo siente un poco menos claro. porque hubo un aumento real en el bienestar, porque de hecho, hasta hace dos meses o un poco menos de 2 meses salió un informe muy importante de una consultora cordobesa, CB Consultora, que muestra que los salarios de los trabajadores chaqueños son los que más crecieron respecto de todas las provincias del país. Está bien. Así que Martín, el mayor impacto, perdón, se dio más, como vos decías, en las boletas de los servicios públicos, más que en los precios de las mercaderías, por ejemplo. sí, los alimentos al principio Ujú. se acomodaron, Claro. porque como el presidente liberó los controles de precio, dijo que los alimentos tengan el precio que tengan que tener, y eso está bien desde el punto de vista del equilibrio macro. En la segunda mitad del año los alimentos cayeron, no, nunca bajaron de precio, pero dejaron de subir, ¿se entiende? Es como que Exactamente. vas en la autopista y estás yendo a 150 y de golpe bajás a 80 kilómetros por hora. Los precios siguen subiendo, pero la velocidad de la suba de los precios es mucho menor. Sí, sí. Entonces, lo que recuperaste en bienestar en el supermercado lo perdiste con tarifas. Tarifas que no decide el gobierno de la provincia del Chaco, mayormente. Claro, ¿Se claro. entiende? O sea, no es que el gobernador dijo, che, o el gobierno de la provincia dijo, vamos a aumentar los salarios, pero que no se den cuenta que lo vamos a reventar con las tarifas, con la luz o el agua. No, no fue así. La decisión del aumento de las tarifas repercute muy fuerte y directamente a nivel nacional, porque la decisión de la quita de los subsidios es a nivel nacional. Y en toda tarifa de servicios públicos,
sobre todo energía eléctrica, el 70-75% del total de la factura está determinado por decisiones del gobierno nacional. En este caso, la quita de subsidios. Ujú. Contador, ¿qué tal? Darío Costa los saluda, buen día. ¿Qué pasa con los comercios que van a comenzar a vender productos a precio dólar? ¿Te puedo pedir un favor? No me digas ni contador ni licenciado, decime Martín Picat. O Bueno, Martín, o Martín, Tincho. Martíncho te digo. ¿Sabés por qué? Porque a los liberales no nos gusta que nos llamen por la profesión que tenemos, porque no somos distintos a nadie. Bien, Tenemos una Martín. actividad. Ustedes son, por ejemplo, ¿a vos te gustaría que yo te diga periodista Darío, periodista Juan? No. Está bien, bueno. Así que te pido, no lo tomes a mal, te No, pido por no, favor lo llamarme por mi tuteo. nombre. Sí, me encantaría, me Dale. encantaría. A Martín, ver, dale. la decisión de avanzar en el sistema de competencia de monedas, como le llaman en la jerga técnica, que es básicamente una convertibilidad con tipo de cambio flexible. ¿Se acuerdan la convertibilidad de los 90? No sé si ustedes habían Sí, nacido, El sí, uno a sí. uno. pero en la convertibilidad de los 90 era libre elección de la moneda, vos podías comprar, vender, ahorrar en la moneda que quisieras, pero el Banco Central controlaba la cotización, que en ese caso, en esos tiempos era $1 igual a $1. Arrancó siendo 1.000 australes igual a $1, después le sacaron 3 ceros, cambiaron el nombre de la moneda, lo que nos gusta hacer a los argentinos, digamos. Ujú. En este caso particular, el competencia de moneda es básicamente eso, pero el dólar va a cotizar libremente, debería cotizar libremente un solo dólar cuando se levante el cepo y todos los días cambiar su valor. Ese es el tipo de cambio. Y el peso va a tener que competir con eso. Para que la gente elija los pesos para poder transaccionar, tiene que valer más que el dólar. Y ahí está el desafío de la competencia de monedas. Esto que se anunció ayer es un paso más. Falta la parte más importante, que es unificar el mercado de cambio, y eso es el levantamiento del cepo, y eso va a llevar un poco más de tiempo. Lo único que se anunció es que a partir de hoy, el comercio que quiera, no están obligados, el comercio que quiera puede publicitar sus productos o o mostrar los precios de sus productos en dólares. Repito, es de libre elección. No es obligatorio para los comercios tener dos precios, digamos. Una heladera cuesta 500.000 pesos o $500. No, eso es de libre elección. Lo único que va a existir por ahora es eso, la publicación del precio en dólares. Para que empiece la gente a usar el sistema financiero en dólares, o sea, pagar con tarjeta de débito o que te descuenten en la tarjeta de crédito en dólares. Para eso falta todavía, porque los bancos tienen que adecuar sus sistemas, volver a los sistemas del año de la convertibilidad, de los años de convertibilidad, en los que con una misma tarjeta de débito o consumía los dólares o consumía los pesos. Para eso hay que esperar un poco todavía. Martín, hay muchas familias que nos están mirando, que se están arrancando el año, como todos, algunos están de vacaciones, otros no lo pueden hacer. ¿Vos qué avisorás para este año en cuanto a precios, en cuanto a dólar, en cuanto, por ejemplo, al tema de ingreso de productos importados para la competencia? ¿Qué años avisorás en ese sentido? A mí me gusta, la verdad que me cuesta mucho hacerlo, pero me gusta mucho aplicar el principio de la minifalda, porque las explicaciones económicas deberían seguir ese principio, que es como una minifalda, ser lo suficientemente cortas como para mantener la atención y lo suficientemente largas como para cubrir lo importante. Una minifalda, básicamente. Está bien. Cuesta en economía, porque explicar esto que vos me estás pidiendo lleva bastante tiempo, pero Sí, voy a sí. tratar de... La inflación va a seguir bajando. Es de esperar que hacia mitad de año o primeros, sí, no quiero decir segundo semestre para no irnos, viste, al gobierno de Macri, brotes verdes y segundo semestre, pero hacia mitad de año es de esperar que la tasa de inflación mensual se ubique por debajo del 1,5%. O sea, que la gente deje de percibir ese aumento de precios que percibimos durante todo el año pasado, que nos asustó a todos. Y esa baja de la tasa de inflación va a hacer que aumente la demanda de dinero,
básicamente lo que te estoy diciendo es que la gente elija tener pesos en el bolsillo, no que cobre y salga desesperado al supermercado. Eso es una buena noticia en el plano del bienestar, que haya más previsibilidad. Che, quiero cambiar el auto, quiero comprar una bicicleta para mi nene, voy a averiguar el precio ahora y estoy seguro que va a costar lo mismo o un poco menos dentro de 6 meses. Repito, lo mismo o un poco menos dentro de 6 meses. O sea, la tendencia a la baja o al sostenimiento en los precios, eso va a seguir. Pero como todo en economía, tiene un costo. Y a mí lo que me preocupa en términos de costos es el empleo. Yo estoy muy preocupado con los niveles de empleo justamente porque el presidente eligió, y no está mal porque básicamente fue no renovar directamente el impuesto país. No es que eliminó el impuesto país. El impuesto país vencía. Lo que el presidente hizo fue no renovarlo, nada más. No es poca cosa porque podría haber elegido renovarlo, pero no es que eliminó un impuesto. Lo que yo creo que la Argentina necesita y lo que vamos a necesitar, sobre todo el norte del país, que tiene una dependencia casi absoluta en los ingresos de coparticipación, es crecer, y para crecer necesita el país entero que el presidente decida eliminar los impuestos, sobre todo los impuestos distorsivos, que son retenciones, el impuesto al cheque, y algún que otro ingresos brutos. Ingresos brutos va a estar más difícil porque depende de las provincias. De las provincias, claro. Pero los 2 primeros impuestos es fundamental. Fíjense que el campo está ahogado. Y está ahogado por culpas propias y por el entorno en el que se movieron durante todo el año pasado, y por cosas que no pueden determinar, por ejemplo, el precio de lo que venden, que son la soja, el maíz, el trigo. Eso no lo pueden determinar. Entonces te baja el precio del producto que vende y te aumentan los costos. El campo está ahogado. Y nosotros exportamos campo. Nosotros exportamos cereales. Entonces, para que nos ingresen dólares y para que los campos no se fundan, el presidente tendría que haber empezado no por eliminar retenciones, porque eso lo iba a llevar de vuelta al déficit, y si él entra en déficit, te va a decir: Martín, para mí terminó mi mandato si yo vuelvo a tener déficit, porque tengo que emitir para sostener el Estado y no voy a emitir porque eso me va a repercutir en una tasa de inflación más alta. Entonces, para que no termine mi mandato, que no termine mi mandato significa, él va a seguir siendo presidente, pero para no cumplir con la gente, ese es el mandato del voto, yo necesito cuidar el superávit fiscal. Y ahí, para cerrar el comentario, yo creo que yo no hubiese empezado por bajar los aranceles o eliminar los aranceles en los productos que son de importación, porque desbalanceaste la cancha. Vos al productor argentino o al empresario argentino lo aguás impuestos más allá, o sea, ponerlo aparte al hecho de que de cada 2 empresas una evade. Eso, que tenemos una cultura de evasión e ilusión, sacalo por ahora, porque el que evade te va a decir: che, pero evado porque si pago los impuestos me fundo. Entonces vos tendrías que bajar primero los impuestos a la producción, los impuestos al comercio, sobre todo, para que el emprendedor pueda competir con lo que está ingresando de afuera. Sobre todo con los productos que compiten con los productores y los empresarios argentinos. A mí no me preocupa que le saques aranceles al iPhone. Acá no va a haber una fábrica de iPhone o de Macs. A mí no me preocupa que eso hacelo porque aumenta el bienestar de la gente, digamos. Bajame los impuestos para que lo que no producimos en Argentina lo puedan comprar más barato trayéndolo de afuera. Pero sí me preocupa que me baje los impuestos. Por ejemplo, ayer anunciaron la desregulación del sistema de dumping. Entonces le estás cobrando impuestos patronales a la fábrica de bicicletas muy altos, los ahogás con anticipo, con retenciones, con anticipo, con el impuesto al cheque, y le abrís el mercado, que esto ya se vivió en el pasado, le abrís el mercado para que ingresen bicicletas mucho más baratas. Claro, claro. O sea, el problema no es que se funda el empresario. Si el empresario se funde porque administró mal o porque tomó malas decisiones desde el punto de vista de la gestión, en latín, jodete. El problema es si te fundís porque el Estado te tiene encorsetado y te perjudica con impuestos que son prohibitivos de pagar. ¿Se entiende? Entonces lo que yo creo que... Hay una competencia desleal ahí, Martín. ¿Cómo?
como una competencia desleal, digo, entre lo que ingresa y los impuestos internos que tienen los empresarios. Sí, sí, y el problema es que esa competencia venida por el Estado, a ver, hay que separarlo en la técnica, nosotros en economía nos enseñan a separarlo entre consumidor y productor, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, que te bajen los precios de los productos importados que son de mayor calidad, te aumenta el bienestar. Vas a poder tener mejor celular, mejor zapatilla, mejor ropa, mejor bicicleta. Eso está fantástico, bienvenido sea. Y alimentar la competencia para que no haya monopolios o oligopolios cuyo empresario levante el precio a valores exorbitantes porque quiere ganar cada vez más, cosa que no está mal que un empresario quiera ganar mucha plata. O sea, lo bueno sería que haya competencia, y en esa parte está bien, que haya competencia para que el empresario no tenga incentivos a subir mucho el precio, porque si sube mucho el precio, siempre va a haber un producto más barato que el precio del empresario. Entonces, la competencia para que te baje el precio y haya más oferta, eso está fantástico desde el punto de vista del consumidor. Pero desde el punto de vista del productor, si el Estado te ahoga a impuestos, el problema no es que se funda solamente el empresario. Y la gente que trabaja ahí, Claro, y las familias claro. que se quedan sin laburo, no se quedan sin laburo porque son improductivos, se quedan sin laburo porque el Estado los está ahogando. Seguro, seguro, es así, es así. Martín, te agradecemos esta comunicación con Operativo Vacaciones. Un abrazo grandísimo. Gracias a ustedes por el tiempo y espero no verlos aburridos No, demasiado. para nada, para nada. Gracias, Martín, es muy amable.